Hola, aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a conversar, a hablar sobre un fenómeno interesante que es la literatura emergente, la llamada literatura emergente. Muy relacionada con el objeto libro. Los libros son unos objetos. Eso es algo que hay que internalizar. Son unos objetos como una cuchara, como una mesa, un objeto. Pero un objeto muy singular porque dentro de él se guardan historias, fórmulas, botánica, plantas, árboles. Y son una especie de objetos mágicos los libros. Atesoran el conocimiento de la humanidad. Pero están también este objeto, al igual que todos los demás objetos, relacionados con la industria. Hay una industria del libro, hay una empresa asociada a los textos. Pero este es un fenómeno humano. Como siempre, yo hago un poco de historia. Si partimos, por ejemplo, en Roma, en Grecia. En Grecia estaban los libros de Aristóteles, los libros de Platón, los libros que son muy importantes para nuestra cultura. Eran libros, pliegos. El papel era bastante difícil de fabricar, lo traían de Egipto. Y ahí sigue guardando el conocimiento. Las tintas se fabricaban con frutos, con bayas, con elementos vegetales. Las obras de Aristóteles estuvieron 140 años enterradas en una casa de Atenas dentro de un cofre. Y después las descubrieron. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque ahí está, como les digo, las bases de nuestra cultura. Los libros son extraordinariamente importantes, pero los objetos, estos objetos, han seguido un camino. Después en Roma el libro fue también más industrializado, si se podría decir. Habían casas donde donde estaba la gente que copiaba. Copistas que se repiten después en la Edad Media. No sé si ustedes saben que en la Edad Media en los monasterios europeos se organizó una fábrica de atesorar el conocimiento, una fábrica de libros. Porque como había mucha anarquía y los reinos vivían peleando, etc., en los monasterios se dedicaron a copiar los libros antiguos. Y esos eran los copistas. Hubo monjes que pasaron toda su vida copiando. Aquí está el libro de Aristóteles, por ejemplo, y le hacían dibujitos. Son preciosos, denominados incunables, esos libros medievales, con muchos dibujos. Las Biblias, los libros de Aristóteles, los libros de Platón, los libros de los historiadores romanos. Toda esa cultura, todo ese conocimiento llegó a nosotros por estos copistas. Hasta que viene un invento, como todos los grandes inventos revolucionarios, llamado la imprenta. Gutenberg. En lo que hoy día es Alemania, a fines del siglo XVI, 1400, siglo XV, al fines del siglo XV, aparece con este invento extraordinario de la imprenta, en que ya no es necesario pasarse la vida copiando un libro, sino que en la industrialización, que entra una hoja y por el otro lado sale esa hoja impresa. Revolución total. Aumento de la tirada de los libros. Ya antes los libros de estos incunables, que había 3 o 4, ahora podían haber muchos ejemplares. Al poco tiempo ya había más de 1000 imprentas en Europa, alrededor de 1510, 1520, se empezó a masificar este objeto. El problema sí es que no todos los libros, y de ahí viene lo que vamos a hablar hoy día, no todos los libros pueden ser impresos en imprentas desarrolladas, en imprentas especializadas en hacer libros. Hay personas, autores, que quedan fuera de ese mercado del libro, fuera de esa industria, denominada industria cultural. Los autores que quedan fuera de esta industrialización igual sienten la necesidad de expresarse a través de un libro, de expresar su idea, la necesidad de poner su conocimiento, o su poesía, o su arte, o su saber.
en general, en un texto. Pero están fuera. ¿Qué hacen? Libros artesanales. En España, por ejemplo, durante el siglo XVII, XVIII y XIX, es decir, 1700, 1800, se desarrolló la llamada literatura de cordel. ¿Por qué de cordel? Porque hacían con métodos rudimentarios libros y la tinta para secarla las colgaban con perritos, no sé si con perritos, yo invento que era con perritos, no sé si había perritos en el siglo XVIII, pero la colgaban en cordeles en las ferias. Entonces uno iba a comprar verduras, frutas, etcétera, o carne, y también estaban estas extraordinarios. Había puestos que en vez de vender papas, vendían esta hoja, la literatura de cordel. En Chile, la expresión de la literatura de cordel es la llamada lira popular, un fenómeno extraordinario de la poesía chilena. Yo siempre le he dicho, confirmando este mito, que la poesía chilena realmente es notable. En la lira popular, que son libros artesanales editados durante la segunda mitad del siglo XIX, 1860, 1880, más o menos 1890, que se vendían en las ferias, se vendían en las calles, escriben poetas, hombres y mujeres, de una calidad realmente impresionante. Son unos poemas muy bellos y la estética de la lira popular es muy interesante. Son unos dibujos negros. De hecho, hoy día se han reciclado esos dibujos. Incluso hay un restaurante en Santiago que la carta la tiene con estos dibujos, que son unos dibujos negros, unos dibujos muy expresivos, negros sobre un fondo blanco. Y esos dibujitos acompañaban los textos de la lira popular. Ya en el siglo XX, con la industrialización total del texto del libro, con la aparición de los circuitos comerciales, las imprentas mecanizadas ya capaces de producir miles de ejemplares. Recordemos que hay libros que se venden millones en Estados Unidos, los bestsellers venden 23 millones de libros, 20 millones de libros. Para que se haga la diferencia, aquí en Chile un libro que se vende mucho se venden 2.000 ejemplares. Bueno, pero aparte de eso, viene esta época que un pensador de los años 30, Walter Benjamin, un filósofo extraordinario, Benjamin, se dedicó a pensar sobre esto y habló de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, cuando se reproduce técnicamente el libro. Y previó este fenómeno que ocurre, que aparece, ya como les digo, con fuerza en el siglo XX, que es la literatura emergente. ¿Qué es la literatura emergente? Ahí está el primer problema. Se han intentado muchas definiciones, porque hay en todas partes. Hay literatura emergente en España, en Argentina, en Colombia, en Europa también, en otros países de Europa, aparte de España. En Argentina existen las editoriales cartoneras que hacen libros de cartón, con tapas de cartón. En Brasil, un desarrollo impresionante de estos libros que no se hacen en imprenta. Libros que una persona siente la necesidad absoluta, eso es muy bonito. Una persona siente la necesidad de escribir poemas, contar una historia. ¿Y qué hace? Imprime él mismo o ella misma su libro. Eso hacen ellos mismos. Lo imprimen con amigos. Por ejemplo, aquí en la ciudad en que estamos, en Temuco, hay todavía una editorial emergente, Veneria Violenta, en que, tal como en la literatura de cordel, yo una vez estuve con ellos en la casa, como usan tinta, cuelgan también y después lo arman, los corchetean los libros. Aquí tengo un libro emergente. Tiene, ustedes lo ven, es un cartón, hojas con las que uno imprime en la casa. Ahí está el corchete. Un libro muy bonito esto,
de Felipe Caro, poeta de Temuco. ¿Qué dice aquí? La fotocopia hace un libro, por eso el libro es fotocopiado. En cambio, los libros industriales dicen, cualquiera persona que fotocopie este libro lo vamos a meter preso. No, aquí dice, la fotocopia hace un libro. Ven una diferencia totalmente fuera del mercado. Entonces, se ha intentado, como les decía, definir la literatura emergente. Como a mucha gente que le gusta el arte, siempre lo intenta vincular con la resistencia, pero el arte no es que haya que vincularlo con la resistencia. Todo el arte es resistencia, todo el arte resiste. No hay ninguna gran obra que no sea una obra política. El Quijote es profundamente político. ¿Dónde está la política del Quijote? El Quijote, la obsesión de Sancho es la hermandad. ¿Qué es la hermandad? La Inquisición. Esa cuestión terrible que tenía la iglesia que perseguía a la gente. ¿Ah? Entonces, el Quijote es un libro escrito contra la Inquisición. Siempre los libros se escriben en contra. Por eso, los Dios mío, ya que estamos hablando de objetos, se imprimieron 500 Quijotes en España y 300 se vinieron a América en barriles de arroz. Porque a Cervantes y a su impresor les dio miedo que la Inquisición, por este libro que es tan transgresivo, el Quijote, que se ríe de todo, fuese a provocar, a desencadenar una persecución contra su autor o sus impresores. La literatura siempre es resistencia. Pero los que han estudiado, la gente que ha estudiado la literatura emergente dice que se caracteriza ¿por qué? Por dar cuenta de la vida del margen, de los marginales, de los desplazados de la sociedad. Toda la literatura da cuenta de los desplazados de la sociedad. Toda. Estoy hablando de la literatura, de esta literatura industrial, de la literatura, por llamarla de algún modo, literatura hegemónica, ¿eh? Que tiene la hegemonía del mercado y de la industrialización. Ustedes piensen, por ejemplo, en autores como Céline. Céline habla de puros marginales. Charles Bukowski, puros marginales. Acá en Chile, el escritor, el narrador canónico por excelencia, se denomina canon a las figuras, a los autores y autoras que son consideradas por toda la gente, por todo el mundo, por una sociedad, como los autores fundamentales. Ese es el canon. ¿Quién está en el canon chileno? José Donoso. ¿De qué habla Donoso? De puros marginales, de puros monstruos, ni siquiera marginales, monstruos. Gabriela Mistral, profundamente política. Profundamente política. Entonces, piececitos de niños, azulosos de frío, cómo nos oscuren, Dios mío. Es un poema político. Así, ¿cómo somos capaces de pasar al lado a un niño pobre y no conmovernos? De eso nos está hablando Mistral. Entonces nosotros no podemos decir que la literatura emergente se caracteriza solamente por dar cuenta del margen, por dar cuenta del mundo de los excluidos, por dar cuenta del mundo de los desplazados, porque eso está también en la literatura canónica. ¿Qué define entonces a la literatura emergente? Solamente la podemos definir por lo que hemos estado conversando durante todo este programa, por sus características industriales. La literatura emergente simplemente es aquella que es impresa en imprentas no especializadas. Por ejemplo, hay algunos autores emergentes, yo tengo el libro de autores emergentes que mandan a hacer su libro a una imprenta donde también hacen factura y boleta. Esas imprentas que hay en el centro. Entonces, no quiero factura, quiero un libro de poesía. Y la hacen, pero no son imprentas especializadas. O también la hacen imprentas marginales, como el caso de Violeta, marginales, entre comillas, a propósito, que tienen un objetivo cultural muy importante, que es preservar el conocimiento. Esa es una característica. Y la segunda es que no circula por el circuito, vale la redundancia, no pasa por los circuitos comerciales. No está en las librerías, no llega a las bibliotecas. ¿Ah? Los libros emergentes no están en las bibliotecas. En Chile hay una ley, todos los libros que tienen ISBN debe ser, o sea, que tienen un registro ISBN, que es un registro internacional, tienen que ir a la Biblioteca Nacional por lo menos un ejemplar. Estos libros emergentes tampoco están en las bibliotecas. O sea, están desplazados del circuito. Esas son lo que caracteriza esencialmente, porque la temática no. La temática no. La literatura emergente aborda, al igual que la literatura canónica, esto que le decía que la literatura consolidada, esos escritores que son conocidos, reconocidos por la sociedad, que obtienen los premios, autores como Parra, como Neruda, como Mistral, como más recientes, por ejemplo, los poetas que han obtenido el premio Jorge Teillier. El premio Jorge Teillier que entregaron nuestra universidad es un premio que consolida
afortunadamente, a los autores, es un impulso para los autores obtener este premio. Nicanor Parra, cuando obtuvo el premio Juan Rulfo, fue un punto de inflexión en Parra, antes del Juan Rulfo y después del Juan Rulfo. La fama internacional, el reconocimiento, etc. Esta literatura no pasa por esos circuitos. Simplemente es una literatura que, como les digo, impresa en imprentas no industriales y que no circula por los circuitos comerciales, y porque las temáticas, insisto, las temáticas son, al igual que en literatura canónica, amplias. La literatura emergente habla de historias de amor, historias, por ejemplo, hay poemas a la naturaleza, poemas de amor. Claro, también hay poemas sobre el margen, sobre la vida de los marginales, pero hay libros emergentes. Por ejemplo, hay aquí Patricio Iván, un autor de Loncoche, escribió una novela policial, es un policial clásico. Hay autores, por ejemplo, emergentes que se preocupan de la filosofía, preocupados de la filosofía, esos verdaderos objetos, el libro, un objeto en que reflexiona sobre un punto interesante que nos convoque a los humanos, por ejemplo, sobre qué significa la muerte. Hay un libro emergente de Talca que yo conozco que se llama ¿Qué hacer frente a la muerte? Y una reflexión, igual que este, un libro igual que este, hoja. De estas con las que nosotros mismos imprimimos en la casa, como les decía, con corchete, pero reflexiona sobre la muerte. Entonces, no basta esa definición que habla de los marginales. Claro que habla de los marginales, claro que habla, pero también habla de todo. Entonces, la literatura emergente es exactamente, no exactamente igual, pero similar a la literatura canónica. La única diferencia está en la forma de construcción del objeto. Nada más, ese es el punto. Abarca todos los temas, igual que la literatura canónica. Abarca todas las inquietudes, habla de los pobres, de los ricos. Por ejemplo, acá en Temuco hay un cuento estupendo que se llama Muñequita Rusa, literatura emergente, en que el protagonista es un joven abogado que vive en un departamento en un barrio elegante. ¿Dónde está la marginalidad ahí? Un libro, un cuento excelente, La Muñequita Rusa. O sea, la literatura emergente en realidad es un espejo de la literatura canónica. Esta es la canónica, esta es la emergente. Una cuestión muy interesante. Y también, y ahí está otra arista, como dicen ahora, no es que ahora hay aristas, que es la forma en que la literatura emergente, la manera en que la literatura emergente se enfrenta al canon. El crítico literario norteamericano Harold Bloom, crítico admirable, yo varias veces hemos hablado acá de Bloom, sostiene que hay una lucha entre textos, que no es que un autor se haga famoso porque tiene el apoyo de la prensa, no, hay una lucha entre los textos. Esta lucha entre los textos al final la gana aquellos textos que tienen un efecto estético, estéticamente, es decir, son superiores. ¿Qué significa efecto estético? Que provocan en el lector o lectora una impresión, el desarrollo de la imaginación, que uno se vincula, se relaciona, es capaz de acoplarse, como diría un filósofo, a ese texto, que hace bloque, lo que logró, por ejemplo, Parra, hacer bloque. Al hablar en castellano chileno, hizo bloque con el pueblo, con el lector. Esa lucha de textos también entra en la literatura emergente. Se enfrenta al canon, discute con el canon. Un poeta de Temuco, Ricardo Herrera, tiene un poema que se llama Mucholín. Dice que él quería hablar de las florcitas, de los campos, de la niebla de la mañana en Carahue, pero se le leyó a Lin. ¿Por qué es Mucholín? Porque Enrique Lin, es un poeta extraordinariamente intelectualizado, así, todo es muy pensado, mucha reflexión. Es un poeta difícil, un poeta complejo, un gran poeta, Enrique Lin.
Pero, pero Herrera se enfrenta directamente y dice mucho Lince, no hay que leer tanto a Lince, también hay que hablar de las cosas simples. De las cosas simples. Otro poema de Ricardo Herrera tiene el mismo título de un poema de Jorge Teillier, pero se enfrenta al poema de Teillier. Un hombre solo en una casa sola, que hace un hombre solo en una casa sola. Entonces la literatura emergente también se enfrenta al canon. ¿Y por qué se enfrenta al canon? Porque, al igual que todo texto, quiere permanecer. Los textos, los libros, estos objetos mágicos de los que hemos estado hablando hoy día, también quieren durar. Por eso se escribe contra la muerte. Ese libro emergente que le hablaba de Talca en Reflexión sobre la muerte, ¿ah? Se escribe contra la muerte. Escribir es una forma de no morir, de postergar la muerte. Cervantes hace más de 500 años que está enterrado, pero aquí está el Quijote. Y en el colegio todavía los niños leen al Quijote. Y todavía nosotros conversamos del Quijote. Los libros tienen vida. Tienen una vida. Y en esa vida luchan, igual como nosotros luchamos, para obtener cosas, luchamos en esta sociedad, los libros también luchan entre ellos. Y los libros emergentes luchan contra el canon, se establecen contra el canon. Y finalmente, y esto es lo más interesante de lo que hablamos hoy día, la literatura emergente se acabó. Estas maravillas, como el libro de Felipe Caro, ya no existen. Los libros emergentes, ahora, son así. Libro de Ramiro Villarroel, autor de Temuco. Editorial, hay una editorial. Tiene registro de ISBN. Es un libro especializado. El país nocturno y enemigo, de César Cabello, editorial, Piedra del Sol. También registro de propiedad intelectual. César Cabello tiene libros como este. Pero aquí ya no. ¿Por qué? Aquí, para darle un ejemplo, tengo un libro del escritor uruguayo, si es que pueden leer, Juan Carlos Onetti. Tremendo escritor. Igual a los libros que les estoy mostrando. Igual. ¿Por qué? Porque con el desarrollo y la modernidad, ahora es más fácil imprimir. Hay imprenta, son más asequibles las impresoras de altísima calidad, etc. Entonces los autores emergentes ya no escriben en estos cartones, ya no están estas cartoneras, estas tapas de cartón, sino que también sus libros son industriales. Son industrializados. O sea que esos libros maravillosos, como este, ya no existen. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy día, aquí en el programa sobre libros. Espero que les haya interesado la literatura emergente y nos veremos pronto.